Cavani expresó que su tiempo en la selección no había terminado, lo expresó públicamente, y Luis Suárez expresó públicamente que su tiempo en la selección no había terminado. Yo lo que tengo que hacer es decidir cuándo los convoco y cuándo no los convoco. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, sí, tu canal de fútbol sudamericano, americano y de todo el continente. Un día más aquí en el canal, otra vez con ustedes, y como ustedes ya lo saben, en estos días, en estas horas previo a lo que va a ser el debut de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial del 2026, seguimos con los análisis y predicciones de los distintos partidos. Y hoy, aquí en este mismo video, como ya habrán visto en el título y en la miniatura, vamos a estar hablando de Chile-Uruguay, Uruguay y Chile. Durísimo encuentro que se va a estar dando por las eliminatorias en esta primera fecha, ya muy parejo. Obviamente vamos a estar viendo el debut de Bielsa, lo que va a ser también el debut, más allá de que no sea el debut, pero bueno, el debut de Berizzo también en estas eliminatorias con Chile. Vamos a estar viendo todo, obviamente todos los datos que tenemos para aportar, cómo llega cada una de las selecciones, sus últimos encuentros entre ellas, todo. Así que sin mucho más para decirles, no los quiero demorar más, se suscriben al canal los que no lo estén, aquí abajo con el botón rojo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos y vayamos con todo a ver análisis y predicción de Chile-Uruguay, Uruguay-Chile. Uruguay y Chile se van a estar enfrentando este próximo viernes 8 de septiembre a las 20 horas horario argentino en el Estadio Centenario de Uruguay, donde la Celeste será local frente a la selección chilena. Debemos hablar de las listas de convocados, en este caso arrancando por el visitante, por la selección chilena que hoy comanda Eduardo el Toto Berizzo y que inicia eligiendo a estos jugadores para la primer doble fecha de eliminatorias, con Tomás Ahumada, Gabriel Arias, Cristóbal Campos, Diego Carreño, Brian Cortés, Williams Alarcón, Julián Alfaro, Javier Altamirano, Charles Aranguis, Alexander Aravena, Lucas Asadi, Bruno Bartichotto, Ben Brereton Díaz, Marcos Volados, Matías Catalán, Alfred Canales, Felipe Chamorro, Antonio Díaz, Juan Delgado, Rodrigo Echeverría, Jason Fuentealba, Tomás Galdames, Moisés González, Maximiliano Guerrero, Daniel Gutiérrez, Benjamín Kusevich, Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Gary Medel, Neyel Mesetú Sepúlveda, Eugenio Mena, Felipe Méndez, Clemente Montes, Marcelino Núñez, Darío Osorio, César Pérez, Damián Pizarro, Vicente Pizarro, Eric Pulgar, Alexis Sánchez, Guillermo Soto, Gabriel Suazo, Diego Valdés, Arturo Vidal y Jonathan Villagra. Son los elegidos por Eduardo el Toto Berizzo y su cuerpo técnico para afrontar esta primera doble fecha de eliminatorias rumbo al Mundial del 2026. Lamentablemente, Chile tuvo varias bajas en su lista de convocados y han quedado algunos por fuera debido a que las lesiones que tienen superan el plazo de la presente convocatoria, y es por eso que la selección chilena sacó un comunicado donde la gerencia de comunicaciones de la Federación de Fútbol de Chile informa que el cuerpo médico de la selección liberó a los jugadores Eugenio Mena, Javier Altamirano, Damián Pizarro y Bruno Bartichotto de la convocatoria para la fecha FIFA de septiembre. Eugenio Mena lamentablemente afuera por una fractura de tibia y peroné, Javier Altamirano con una lesión muscular de isquiotibiales, Damián Pizarro con una fractura del metacarpiano y Bruno Bartichotto en una lesión muscular también de isquiotibiales a la vez que Altamirano. Esta decisión se toma debido a que el tiempo de recuperación de todos los futbolistas supera el plazo de la presente convocatoria, firmaba la Federación de Fútbol de Chile y la Gerencia de Comunicaciones. Es decir, que de la lista nombrada estos 4 nombres quedan afuera y por el momento no van a ser reemplazados. Por otro lado, debemos hablar de la lista
polémica, entre comillas, de Uruguay y de Marcelo Bielsa, que se tomó su tiempo para poder darla el lunes y llenar de polémica a toda la prensa debido a grandes ausencias. El loco Marcelo Bielsa comenzó con su primera lista de convocados para esta primera doble fecha de eliminatorias y debut para él como entrenador de la selección uruguaya, con Sergio Roget, Franco Israel, Santiago Mele, Santiago Bueno, Bruno Méndez, Sebastián Cáceres, José Luis Rodríguez, Matías Olivera, Joaquín Piquerés, Matías Viña, Lucas Solaza, Nathan Nández, Felipe Carballo, Emiliano Martínez, Manuel Ugarte, Maximiliano Araujo, Agustín Canovio, Facundo Torres, Brian Rodríguez, Facundo Pelistri, Federico Valverde, Nicolás de la Cruz, Darwin Núñez, Maximiliano Gómez y Cristian Olivera. Y así es, ustedes lo estarán pensando y lo estarán diciendo enfrente de la pantalla, y no fueron convocados ni Edinson Cavani ni Luis Suárez, de grandes presentes en sus equipos, tanto en Boca Juniors como en Gremio de Porto Alegre, respectivamente. Y Bielsa, en su convocatoria y en su conferencia de prensa, habló sobre ello. A partir de que comencé a trabajar, Cavani expresó que su tiempo en la selección no había terminado, lo expresó públicamente, y Luis Suárez expresó públicamente que su tiempo en la selección no había terminado. Esas dos informaciones, que yo no necesité hablarlas con ellos porque las leí y las escuché, volvieron desde mi punto de vista innecesaria cualquier conversación, porque se convirtieron en jugadores convocables. A partir de que son jugadores convocables, mi obligación es elegirlos o no cada vez que se produce una convocatoria. Entonces, me pareció que no es que me pareció, no fue necesaria la conversación. Ellos informaron que su ciclo en la selección no había terminado, yo recibí esa información, se convierten en jugadores seleccionables no por antecedentes, por actualidad y porque quieren seguir jugando. A partir de ahí, yo lo que tengo que hacer es decidir cuándo los convoco y cuándo no los convoco. Esa es la explicación. En cuanto a la predicción, debemos hablar de un partido duro, durísimo, como cualquiera de estas eliminatorias sudamericanas, y más en un Uruguay-Chile que siempre termina siendo muy pero muy trabado y disputado, no solo de fútbol, sino también en contacto físico. Pero Uruguay tiene una ventaja que Chile no, que es la localía y también una idea de juego marcada y clara que cada vez se va haciendo más profunda en Marcelo Bielsa. Veremos cómo se desarrolla el equipo del Loco, la Celeste, en el campo de juego en este primer partido de eliminatorias frente a una selección chilena que hoy está débil y se la ve débil. Uruguay deberá salir a ganar su partido y sin dudas que lo hará frente a una selección chilena que todavía no encuentra rumbo, y veremos si en algún momento del ciclo Berizzo lo termina haciendo. Por eso es que mi predicción es a favor de Uruguay, donde va a terminar ganando 2-0 su encuentro, ganando su primer partido y sumando sus primeras 3 unidades en este camino al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El martes 12 de septiembre se estará jugando la segunda fecha en esta doble fecha FIFA de eliminatorias para las selecciones sudamericanas, y Uruguay deberá visitar a Ecuador ese martes 12 de septiembre a las 18 horas horario argentino, donde ustedes pueden sacar sus conclusiones alrededor del mundo. Deberá ir a visitar a la tricolor de Félix Sánchez Vaz. Mientras que por otro lado, Chile ese mismo martes 12 de septiembre también, pero 21 a 30 horas horario argentino, deberá recibir en sus tierras a la selección colombiana de Néstor Lorenzo y compañía, para saber si realmente de local le puede sacar provecho a la selección colombiana,
que viene muy pero muy fuerte. Y así es, gente, hasta aquí el video de hoy con esta previa de Uruguay y de Chile y Uruguay. Espero que les haya gustado y espero que hagamos un enorme partidazo. Si es así, saben que se pueden suscribir los que no lo estén. Activan también la campanita para no perderse ninguno de todos los videos que vamos subiendo. También dejen ese enorme like. Dedito para arriba si les gustó. Si quieren más, obviamente, si quieren más análisis y predicciones, dedito para arriba. Comenten, dejen sus predicciones, sus análisis sobre este encuentro, resultados, si quieren, participen aquí abajo en los comentarios y dejen sus puntos de vista con respecto a este hermoso cruce de eliminatorias. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.